Programa 17. Los derechos sexuales y la salud. En este programa conocerán qué son los derechos sexuales y en qué consiste la salud sexual y reproductiva. En América Latina, alrededor del 45% de las jóvenes y el 95% de los jóvenes inician las relaciones sexuales antes del matrimonio. Usualmente, en este primer contacto sexual no usan preservativo, no lo planean y ni solicitan atención médica para prevenir el embarazo. En México, el 16.9% de las y los adolescentes se embarazan. Cerca del 10% de las parejas adolescentes que tienen relaciones sexuales se embarazan y abortan, y generalmente en condiciones que ponen en riesgo su salud. Hola, bienvenidos a este espacio de diálogo y reflexión. Adolescentes sin morales. En este programa hablaremos de los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes, y para ello nos acompaña la antropóloga Gabriela Rodríguez Ramírez, directora de Afluentes AC, y el licenciado Namir Nava Mireles, asesor del Departamento de Promoción de la Salud Sexual del CENSIDA. Mi pregunta para los chicos es, ¿saben cuáles son sus derechos sexuales? Podría ser a gozar una sexualidad plena y placentera. Yo creo que un derecho muy importante que tenemos todos los jóvenes es tener un acceso total a los medios a los métodos anticonceptivos y de protección para no adquirir alguna enfermedad grave y evitar un embarazo no deseado. A decidir con quién voy a ejercer mi sexualidad o de qué forma o de tal manera. A decidir a qué edad, en qué momento o con qué persona, o también de su sexualidad. No importa lo que seas, tienes derecho a tener una sexualidad plena. Al conocimiento de usos anticonceptivos y también al conocimiento de cómo funciona mi cuerpo. ¿Cuándo y por qué surgen los derechos sexuales de los adolescentes? Gabriela. Pues yo diría que surgieron con la música en los 60s, con la música del rock, con los Beatles. ¿Saben quiénes son los Beatles ustedes? Ah, bueno, está ahí. Con los rockeros del mundo. Con eso surgieron porque son la primera vez que se habla desde la juventud, sale de la juventud el tema, diciendo la importancia de la expresión sexual. Entonces había un eslogan, porque había guerra, y es haz el amor y no la guerra. Entonces surgen en contra de la guerra y en favor del amor y de la libertad de los jóvenes. En los 60, yo diría. Ahora eso es la expresión cultural. Cuando las instituciones los reconocen, eso es bastante más tarde. Es apenas en los 90, en las Naciones Unidas. Namir, ¿cuándo y por qué surgen los derechos sexuales? Bueno, también viene desde esta parte de muchas personas que forman parte de las organizaciones civiles, en donde se decía, oiga, no es cierto eso de que nosotros venimos de la cigüeña, ¿no? Nos han creado ese cuento de que venimos de la cigüeña y pues no. Realmente es una cuestión que viene desde la sexualidad. Es decir, se empieza a hablar por un lado de los derechos reproductivos, de que las personas tenían el derecho de elegir, que se tenía que ir, los países cada vez tenían que ir reduciendo sus tasas de población, etcétera. O sea, empieza por esta parte reproductiva, pero también a decirse, bueno, pero pues sí, o sea, efectivamente las niñas y los niños se hacen, pero por una cuestión sexual. Entonces, por ahí también se empieza a hablar de la cuestión del placer, de ya no solamente hablar de la cuestión de la reproducción, sino también, como ustedes ya acaban de decir muy bien, de abordar la cuestión de la sexualidad placentera y que, bueno, pues tenemos el derecho a relacionarnos efectivamente. ¿Qué factores de riesgo tienen al desconocer sus derechos sexuales y reproductivos? Chicos. Uno de los factores de riesgo es el embarazo no deseado, porque como no conocen sus derechos de que tienen de comprar preservativos y para eso cuidarse, por eso tienen embarazos. No tener suficiente información puedes llegar a tener una violación y no saber cómo ni por qué fue eso. O al no tener suficiente información puedes
hacerle caso a las presiones que ejercen otras personas sobre ti, y entonces eso te llevaría a pagar las consecuencias de no haberte informado antes. El abuso hacia nuestra persona sin saber, pues, que están abusando de nosotros. También de que cuando sufrimos una violación, no saber con quién acudir o cómo resolver ese problema. De acuerdo a datos proporcionados por el Grupo de Información en Reproducción Elegida, en América Latina, entre el 15 y 20% del total de los nacimientos es de madres adolescentes, de las cuales el 70% no lo planeó. ¿Qué consecuencias, además de un embarazo temprano, puede tener en la vida de los adolescentes el desconocer o no sus derechos sexuales y reproductivos? Gaby. Pues ya lo dijeron casi todo, estos alumnos son muy buenos, ¿eh? Sí, desde luego el embarazo, las infecciones, el abuso y la violación, o sea, la ignorancia te hace todos estos riesgos, ¿no? Yo agregaría, por ejemplo, la falta de respeto a tu opción sexual, la falta de respeto, que puede hacer muy infeliz a una persona que tiene una orientación diferente, por ejemplo, si su orientación no es heterosexual, si su orientación es homosexual, a veces se falta el respeto a esa persona, se le discrimina muchas veces. También se le discrimina a los solteros en los servicios de planificación familiar. Dicen, ay, ¿por qué si soltero y no se ha casado? Bueno, igual tiene relaciones y no quiere tener hijos. A veces se discrimina a la gente por soltera, por estar enferma, por tener VIH, no le quieren dar un servicio o no le quieren dar trabajo, ¿no? Entonces, los derechos sexuales es protegerte, lo más importante lo dijeron, protegerse de un embarazo y de las infecciones y de los abusos y violaciones. Y lo segundo es protegerte y reconocer tu derecho a que eres igual y a que te tienen que respetar tu orientación sexual, ¿no? Ese agregaría. Namir, ¿tu opinión? Sí, fíjense cómo hemos estado avanzando desde la parte individual, desde mi propio cuerpo, desde la decisión que tengo, después la capacidad que tengo para relacionarme con otras personas y, como ustedes han dicho, de cuidar mi cuerpo de sufrir una violación y demás. Y yo también agregaría después, fíjense, la parte de democracia. Cómo ya después de que a partir de nuestro cuerpo hemos decidido, entonces ya somos después seres capaces de ir racionalizando sobre otros asuntos e irnos involucrando en otros aspectos que tienen que ver desde nuestro cuerpo hasta nuestra salud reproductiva, demás. De esta manera, a lo mejor muchos chavos ya se han metido, se han incluido a otras organizaciones civiles que han estado ya pues impulsando estos temas para que el gobierno reconozca, o si de repente consideran los organismos civiles o la gente civil común y corriente que de repente el gobierno le hace falta como apretar la tuerca en un asunto, pues bueno, ya fíjense cómo estamos pasando de lo individual después a lo colectivo, es decir, a abogar por los derechos de muchas otras personas, de muchos otros jóvenes y otras jóvenes. ¿Cómo pueden hacerse responsables del ejercicio de su sexualidad? Bueno, eligiendo con quién y, por ejemplo, a qué edad y de qué manera, porque si me amo a mí, voy a procurar mi bienestar para poder amar a la otra persona. Bueno, actuar con conciencia y saber cuáles podrían ser los riesgos que se corren. Yo digo que informándote, ¿no? Porque te tienes que respetar a ti mismo para poder querer a las personas y también poder prevenir una enfermedad y pues que todo saliera bien, ¿no? Según el Centro Nacional para la Prevención y el Control de SIDA, más del 50% de los contagios por el virus ocurren entre los 10 y 24 años de edad, cifras realmente alarmantes. ¿Cuáles son las acciones que instituciones, profesores, padres de familia y sociedad en general deben llevar a cabo para que los y las adolescentes sean responsables de su sexualidad? Namir. Bueno, yo creo que el principal es hablar el tema de la sexualidad, porque es un tema que por muchos años ha dado miedo. Nos han dicho que si nos salen los pelos en la mano, que si nos volvemos locos, que si se nos ve el cerebro, que bueno, etcétera, una serie de mitos. Entonces yo creo que la principal estrategia es empezar a hablar de el tema de la sexualidad, es decir, hablar a las cosas por su nombre, ¿no?
Creo que ese es el principal reto que tiene que haber, y a partir de ahí, bueno, pues se van a ir dando ya los procesos de que nosotros vamos a conocer ya, por lo tanto, los derechos sexuales. Es decir, si en la escuela no tenemos abierto el tema de la sexualidad, pues ¿cómo vamos a hablar de derechos sexuales, por ejemplo, ¿no? Entonces es como el primer paso, y que tiene que estar desde la casa, la escuela, las instituciones, todo mundo. Gaby, ¿tú qué nos puedes decir? Pues a mí me queda claro, estamos aquí en una institución que es la Secretaría de Educación Pública, que está haciendo su trabajo. Sobre todo, quiero felicitar a la maestra de estos chicos, porque estos chicos saben cuáles son sus derechos y están muy bien informados. Entonces, yo creo que el papel de la Secretaría de Educación Pública es de los más importantes, porque es un espacio donde nos van a dar información científica, ahí es donde aprendemos el conocimiento de la ciencia en la escuela. Y como ya lo dijo mi compañero, en la familia nos cuesta luego más trabajo abordar este tema. Es muy importante hablarlo en casa. A veces, justamente porque lo hablan en la escuela, van a hablarlo en la casa. Ahorita que las oí hablar de cuándo van a saber cuándo iniciar sus relaciones sexuales, ¿no? Que ustedes tienen 15 años, ¿no? La mayoría va a empezar en los 16, no la mayoría, muchos van a empezar a los 16, otros a los 17. Ya a los 20, la mitad de ustedes van a haber tenido relación sexual, según dicen las estadísticas. Pero yo les diría un mensaje a los chavos. La primera relación sexual es más importante que su fiesta de 15 años. Hay que prepararla todavía con más cuidado. Fíjense, ese es el día muy importante para cualquiera. Hay que ver con quién, cuándo, en qué condiciones, cómo nos vamos a prevenir, pero que todo sea más bonito que mi fiesta de 15 años. Va a ser después, muy probablemente, ¿no? Pero ese es el mensaje que yo quisiera dejarles, que lo preparen, que lo hablen mucho, que sepan que la sexualidad es un campo maravilloso, sobre todo cuando uno puede hacerlo en una buena comunicación y ejerciendo todos tus derechos de la información, del respeto, de la prevención. Bueno, chicos, chicas, por hoy ha sido todo. Esto fue Adolescentes Inmorales. Agradecemos que nos haya acompañado Namir, Gabriela y a todos los chicos. Hasta la próxima. Porque nadie puede saber por ti. Nadie puede crecer por ti. Nadie puede buscar por ti. Nadie puede hacer por ti lo que tú mismo debes hacer.